Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más. Como siempre, estamos aquí para ofrecerles las historias más interesantes, las noticias más frescas y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades turcas favoritas. Pero antes de sumergirnos en lo que tenemos preparado para hoy, te recordamos que, si aún no lo has hecho, suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. De esta manera, podrás ser el primero en recibir toda la información sobre las noticias más impactantes en el mundo del entretenimiento de nuestras adoradas estrellas turcas. Nos esforzamos para que cada uno de nuestros videos sea lo más completo, relevante y entretenido posible, y hoy, por supuesto, no será la excepción. Hoy nos centraremos en una de las figuras más emblemáticas de la industria turca, un hombre que ha dejado una marca indeleble tanto en la pantalla como en el corazón de sus fans, Altay Ulusoy. Si sigues el mundo de la televisión turca, no necesitarás que te presentemos a este joven actor, ya que su nombre es reconocido internacionalmente por sus papeles en series que han cruzado fronteras. Sin embargo, en esta ocasión no hablaremos solo de sus éxitos en la pantalla, sino de su postura frente a la industria, un enfoque que ha levantado una enorme controversia. Pero antes de comenzar con los detalles, asegúrate de quedarte hasta el final de este video, ya que abordaremos todo lo que está ocurriendo con este querido actor y te daremos un análisis profundo sobre su postura en la industria del entretenimiento. Desde sus primeros días en la industria, Altay Ulusoy ha sido considerado un verdadero talento que ha sabido aprovechar su popularidad para elegir papeles que realmente le interesan. Lejos de seguir la corriente y hacer lo que los productores y guionistas le piden sin cuestionar. Este compromiso con su arte es precisamente lo que le ha ganado tanto el amor del público como el respeto de muchos en la industria. No obstante, su último enfrentamiento con productores ha marcado un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en la manera en que se percibe la industria turca del cine y la televisión. Recientemente, un giro inesperado en su relación con varios productores de cine y televisión ha causado un revuelo sin precedentes. ¿De qué se trata esta polémica? Según fuentes cercanas a Altay, el actor había estado negociando un proyecto cinematográfico que prometía ser un desafío artístico significativo. Sin embargo, las propuestas de los productores no cumplían sus expectativas en cuanto a calidad creativa, e incluso, lo que parecía ser una oportunidad interesante terminó por frustrarlo completamente. No se burlen del amor al arte, fueron sus palabras exactas, dichas con una mezcla de indignación y pasión. Estas palabras fueron lo suficientemente impactantes como para que los medios de comunicación se hicieran eco de ellas rápidamente. Pero, ¿qué lo llevó a pronunciar esas palabras tan fuertes? En principio, las propuestas que recibían no solo no satisfacían sus expectativas creativas, sino que, según él, estaban más orientadas hacia lo comercial, buscando maximizar los beneficios económicos sin tomar en cuenta la integridad artística. Para Altay, esta es una de las principales razones por las que la industria del entretenimiento se encuentra en una crisis creativa. Pues la necesidad de obtener grandes audiencias y beneficios rápidos parece haber hecho que muchos productores sacrifiquen la calidad del contenido por el éxito económico inmediato. En sus palabras, el arte no se trata de seguir reglas, se trata de romperlas. Sin embargo, este enfoque desafiante no es bien recibido por todos, especialmente por aquellos que ven las cosas desde una perspectiva más comercial. A través de varias entrevistas y declaraciones públicas, Altay ha dejado claro que su principal objetivo como actor no es solo entretener, sino también contar historias que importen, que desafíen tanto al espectador como a él mismo como intérprete. Mi objetivo nunca ha sido simplemente entretener, declaró durante una de sus entrevistas más recientes. Quiero contar historias que importen, que me desafíen a mí mismo como actor y que desafíen la forma en la que vemos las cosas. Este enfoque filosófico sobre su carrera le ha permitido, hasta el día de hoy, ser reconocido como uno de los actores más comprometidos y apasionados por su trabajo, lo que ha cimentado su lugar como uno de los grandes de la televisión turca. Ahora bien, el rechazo de Altay a los proyectos que consideraba demasiado comerciales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios actores y directores han expresado su preocupación por la creciente comercialización de la industria del cine y la televisión. Cada vez es más común que las producciones sigan fórmulas que garanticen un éxito rápido, pero que, a su vez, diluyen la calidad artística en favor de un enfoque más superficial. Esto ha sido un tema recurrente de discusión en los círculos cinematográficos, ya que muchos sienten que se está perdiendo el valor del arte en favor de lo que se puede vender. Algunos sostienen que esta tendencia es necesaria debido a la competencia feroz y las demandas de la audiencia, pero otros, como Altay, opinan que esto representa un grave problema para el futuro del cine y la televisión, ya que limita las posibilidades de expresión creativa. El actor ha sido especialmente vocal acerca de la necesidad de cuestionar las fórmulas que se utilizan hoy en día en la industria. En una conversación privada que más tarde se filtró a la prensa, Altay comentó, es como si quisieran que todos los proyectos fueran iguales. En referencia a las constantes presiones de los productores para hacer series o películas que sigan las mismas estructuras y temáticas. Quieren que sigamos fórmulas probadas porque temen arriesgarse. Pero el arte no se trata de seguir reglas, se trata de romperlas, comentó durante la misma charla.
Para él, esto es un problema estructural que va más allá de sus proyectos individuales, es un problema que afecta al mismo núcleo de la industria. Este desencanto con la industria no es algo nuevo para el actor. A lo largo de su carrera, Atay ha elegido papeles que lo desafían y lo alejan de las producciones comerciales. Su transición hacia papeles más profundos y oscuros, como el que interpretó en la serie Akan, Moabs de Netflix, es una muestra clara de su disposición para arriesgarse y explorar territorios artísticos que otros actores prefieren evitar. El último incidente, sin embargo, parece haber sido el punto de quiebre. Un productor de renombre, cuyo nombre aún no ha sido revelado, sugirió cambiar varias partes importantes del guión que Atay había aprobado. Las modificaciones sugeridas, que implicaban cambiar el desarrollo de los personajes y alterar el tono de la narrativa para hacerla más accesible y comercial, fueron rechazadas por el actor, quien consideró que se estaba comprometiendo la esencia de la historia solo con el fin de atraer a un público más amplio. No puedes comprometer la esencia de una historia solo porque crees que atraerá a más personas. El público merece más respeto que eso, dijo Atay durante una reunión a la que asistieron varios de los productores involucrados en el proyecto. Estas palabras, fuertes y directas, siguen resonando en la industria, y muchos otros actores y directores han comenzado a apoyarlo públicamente. A través de las redes sociales, varios usuarios han mostrado su solidaridad con Atay utilizando los hashtags #Atay por el arte y #No más fórmulas, lo que indica que hay una creciente preocupación entre los seguidores del actor por el rumbo que está tomando la industria del cine y la televisión. Los fanáticos de Atay han estado muy activos en las redes sociales, mostrando su apoyo incondicional al actor. Muchos de ellos han expresado su admiración por su valentía y por su disposición para defender lo que cree, incluso si esto significa alejarse de los proyectos comerciales que pueden garantizarle una mayor visibilidad. Este tipo de actitud ha sido aplaudida por miles de seguidores que consideran que el actor está haciendo lo correcto al defender la calidad artística sobre el beneficio económico. Siempre hemos admirado a Atay por su dedicación y su valentía para defender lo que cree. Esto solo refuerza porque lo consideramos un modelo a seguir, escribió uno de sus seguidores. No obstante, no todos los comentarios han sido positivos. Algunos críticos han señalado que la postura de Atay podría alienar a los productores y dificultar su participación en proyectos de gran escala. Sin embargo, para el actor, parece que la integridad artística siempre tendrá un mayor valor que cualquier tipo de éxito comercial. Incluso si eso significa estar en desacuerdo con los productores o perder oportunidades lucrativas. Lo que es evidente es que, independientemente de las dificultades que pueda enfrentar, Atay Ulusoy no está dispuesto a ceder en su lucha por el arte. Como él mismo ha dicho, el arte es lo que nos hace humanos, y si permitimos que se convierta en un producto más, estamos perdiendo algo fundamental de lo que somos. Estas palabras reflejan su profundo compromiso con el arte y su convicción de que el cine y la televisión deben ser plataformas para la creatividad y la innovación, no solo medios para obtener ganancias. Mientras tanto, los fanáticos y la industria continúan observando de cerca los próximos movimientos de Atay. ¿Logrará encontrar a los productores dispuestos a apoyar su visión artística? ¿O su postura lo llevará a un mayor aislamiento dentro de una industria que, a menudo, favorece lo comercial sobre lo creativo? Lo que es seguro es que, pase lo que pase, Atay continuará luchando por el arte, defendiendo sus principios con la misma pasión que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera. Queridos amigos, nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que Atay tiene razón al desafiar la industria o piensan que está tomando un camino demasiado arriesgado? No olvides dejarnos tus comentarios y opiniones, nos encanta leer lo que piensas. Y por último, recuerda que si te ha gustado este video, puedes darle un like, compartirlo y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte las últimas noticias sobre tus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo video.